Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Este es el último vídeo sobre mujeres asesinas en este mes de marzo del año 2023. Sé que llega con unos días de retraso y que estamos en el mes de abril. Debería haberlo subido el día 30 o 31 de marzo, pero por cuestiones varias lo tuve que retrasar por problemas que he tenido, ¿vale? Entonces este vídeo se ha retrasado. Aún así, como decía, bastante interesante. Consideré que sería positivo traeroslo ahora, aunque fuera con estos días de retraso. Este vídeo va a tratar sobre Belle Gunness, una mujer noruega que mató en Estados Unidos a sus maridos, amantes, prometidos, hijos e hijastros. Durante el vídeo seguramente me escucharéis que cambio su apellido con asiduidad. Es simplemente que como se casó en dos ocasiones, pues tuvo varios apellidos, el suyo de nacimiento, el del primer marido y el del segundo marido. Y en algunas ocasiones pues utilizo el apellido que pues en ese momento estaba utilizando y no me di cuenta, en vez de poner su nombre o solo uno de sus apellidos. Entonces es posible que notéis que cambie un poco el apellido, pero es por eso más que nada. Es como un pequeño apunte para que lo sepáis. Este vídeo también va a ser un pelín largo, pero es bastante interesante porque es una señora que sinceramente, la lió bastante parda. Fue bastante fría y calculadora en muchos sentidos e hizo mucho daño. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. El origen de Belle Gunness, conocida como una viuda negra, así como de gran parte de su vida, está rodeada de especulaciones, misterios y mentiras. Muchas mentiras. Gran parte de los historiadores que han investigado este caso sostienen que nació el 11 de noviembre de 1859 próximo al lago de Selbu, Sør-Trøndelag, en Noruega, habiendo sido bautizada con el nombre de Brynhild Paulsdatter Storseth. Según estas versiones, su padre fue el obrero Paul Pedersen Storseth y su madre fue Berit Olsdatter. Brynhild sería la menor de 8 hermanos, cuya familia vivía en Storseth-Hedet, en una pequeña hacienda en Invicta, Selbu, próximo de Trondheim, la mayor ciudad central de Noruega. Aparentemente, en 1877, Belle participaba de una fiesta local cuando fue atacada por un hombre que le pateó en su vientre cuando estaba embarazada, sin que nadie le ayudase en ese momento, ni tan siquiera su propia familia, por temor a lo que pudiera hacer ese hombre. Como consecuencia de este incidente, la mujer acabó perdiendo el embarazo. Este hombre, que la atacó por pertenecer a una familia adinerada de los alrededores, nunca fue responsabilizado por este incidente. Personas del entorno familiar de ese entonces afirmaron que después de esos hechos la personalidad de Brynhild cambió completamente, convirtiéndose en una persona fría y apática con los demás. Dicho atacante murió poco tiempo después y, por lo que se dijo, ese fallecimiento fue provocado por un cáncer de estómago. Belle tomó la decisión de marchar a los Estados Unidos para poder trabajar y hacer una vida allí, pero como los recursos de Brynhild eran más bien menguados, ella tuvo que trabajar 3 años en una hacienda para conseguir el dinero con que pagar el pasaje por barco a los Estados Unidos. De esta manera, siguiendo los pasos de su hermana, viajó a Estados Unidos y pasó a residir en ese país en 1881, cambiando entonces su nombre por otro bastante más americanizado y comenzando a trabajar como trabajadora doméstica. Belle se apasionaba por el dinero y esa fue una de sus mayores debilidades. En 1884, Belle se casó con Max Ditlev Anton Sorenson en Chicago, lugar donde pocos años más tarde la pareja abrió una confitería. El negocio no iba del todo bien y en menos de un año hubo un misterioso incendio en el local. Según la propia versión de Belle Sorenson, una lámpara fue la causante del fuego, pero ningún objeto de este tipo fue encontrado en las ruinas del incendio, haciendo que ese accidente fuera bastante sospechoso. No obstante, el dinero del seguro fue pagado. Aparentemente, con ese dinero la pareja compró una casa en Austin, pero tiempo después, en 1889, la misma también ardió misteriosamente y la nueva cuantía del seguro fue usada para comprar
otra nueva casa. La mañana del 30 de julio de 1900, Max estaba jugando con sus hijos en el jardín de su casa, momentos de diversión entre padres e hijos. Sin embargo, Max se empezó a encontrar mal. Tenía fuertes dolores en el pecho, lo que hizo caer fulminado. Los testimonios de aquel entonces que conocían a Max aseguraban que era una sorpresa lo que había ocurrido, ya que aquel hombre gozaba de una salud muy fuerte. Jamás lo habían visto enfermo y consideraban el suceso como bastante extraño. Pero las sorpresas pronto llegarían, y es que coincidió la muerte de su marido con la superposición de los seguros de vida, es decir, era el único momento en el que ella podía cobrarlo. El primer médico que lo examinó pensó que había sufrido un envenenamiento por estricnina. Sin embargo, Belle nunca estuvo de acuerdo y llamó a su propio médico. Tras una segunda valoración, el médico de Max afirmó luego que estaba tratando a Sorenson por problemas del corazón, declarando que su muerte había sido causada por una insuficiencia cardíaca, y la autopsia no fue hecha en este caso. Tiempo después, Belle habría confesado al médico que le daba a su marido unas hojas medicinales para que se sintiese bastante mejor. Sin embargo, Belle no pudo convencer a todos tan fácilmente. El hermano de Max pidió una segunda autopsia y un informe toxicológico, pero no pudo pagarlos ya que eran sumamente caros. Belle Sorenson cobró el dinero del seguro de vida de su marido el mismo día del entierro, a pesar de que los parientes del marido fallecido acusaron a la viuda de haberlo envenenado y por lo tanto de haber sido la causante de la muerte. Esto hizo que se abriera una investigación, aunque nunca quedó muy claro el resultado de dicha investigación y si hubo una exhumación del cadáver o no. Mientras tanto, la aseguradora pagó el correspondiente seguro cerca de unos $8.500, lo que era una suma bastante considerable para la época. Invirtió sus ahorros en montar una casa de huéspedes en Chicago, que al poco tiempo ardió completamente. Con el dinero que cobró del seguro compró una panadería, pero tampoco ese negocio duraría mucho. Al mes siguiente seguía la misma suerte que la pensión. La compañía aseguradora accedió a pagar la póliza, esta vez con la condición de que la señora Sorensen continuase sus negocios en otra ciudad. Con ese dinero la viuda compró una hacienda en Laporte, Indiana, y allí se mudó con sus 4 hijos, que eran Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. El 13 de junio de 1900, Belle y su familia quedaron registrados en el Censo Americano de Chicago, estableciéndose así que había tenido hasta aquel entonces 4 hijos, de los cuales apenas 2 vivían con ella: Myrtle, de 3 años, y Lucy, de 1 año, además de una hija adoptada, Morgan Colchan, de unos 10 años, que también fue incluida en el censo. Caroline y Axel murieron durante la infancia por una supuesta colitis aguda que genera síntomas tales como náuseas, fiebre, diarrea o dolores abdominales, síntomas por otra parte muy similares al de un envenenamiento. Caroline y Axel poseían seguros de vida que recibió su madre tras sus muertes. La casa en la carretera McClure fue construida en 1846 por John Walker para su hija Harriet Holcomb, hasta que se tuvieron que mudar debido al apoyo de los residentes en la ciudad a los enemigos de la Confederación, siendo los Holcomb un apoyo para los Estados Confederados durante la Guerra Civil Americana, y por lo tanto esa propiedad familiar pasó por la mano de más de una docena de propietarios. En 1892, Mattie Alkick, una propietaria de un burdel en Chicago, compró la hacienda y la transformó en una especie de prostíbulo, y gran parte de sus clientes regulares venían desde Chicago. Cuando Mattie murió, la casa fue nuevamente puesta en venta y otros 4 propietarios llegaron sucesivamente a morar en la finca, hasta que en 1901 Belle la compró. Belle Sorenson entonces conoció a Peter Gunnes, un noruego que vivía en Laporte, y se casaron el 1 de abril de 1902, pero apenas una semana después del casamiento, la hija menor de Peter murió de causas inciertas dentro de la finca misma, y unos meses después, en diciembre de 1902, el propio Peter murió. Y es que al parecer tuvo un extraño accidente al caerse sobre su cabeza y causándole la muerte inmediata, una pesada picadora de carne. Las versiones de Belle apuntan a que fue un accidente, pero el hermano del fallecido mantuvo firme su
convicción de que había sido asesinado, pues su hermano fue un carnicero toda su vida, jamás había sufrido percance alguno con las herramientas de trabajo. Belle Gunness recibió entonces unos $3.000 del seguro de vida de su marido, aunque algunas fuentes sugirieron que podían haber sido unos $4.000. Los moradores de la vecindad se negaron a pensar que Peter podría haber muerto de aquella forma, pues en la zona se había construido una granja de cerdos, oportunidad en la que Peter demostró ser un óptimo operario. Un juez local anunció precipitadamente que Peter había sido asesinado, convocándose entonces a un grupo de investigadores forenses para analizar el caso. En ese mismo periodo, Jenny Olsen, hija de 14 años de Peter, había confesado a un compañero de clase que Belle había matado a su padre. La niña llegó a decir: mi mamá mató a papá, le pegó con un cuchillo y lo mató. No lo cuentes a nadie o me hará lo mismo a mí. Jenny luego fue llamada para declarar frente al grupo de investigadores, pero la niña negó haber dicho tal afirmación. Por otra parte, Belle convenció a los investigadores de que personalmente no había hecho nada malo, ni nada extraño, y de que además en esa época ya estaba embarazada de su marido. Aparentemente el juez quedó convencido y todas las acusaciones respecto de la mujer fueron retiradas. Después de las audiencias, Belle contrató a Ray Lampere para que trabajara en la finca y en 1906 ambos iniciaron un amorío. Aún así la situación no era del todo tranquila para Belle. No solo la familia de su difunto marido Gunness le había complicado el cobro del seguro de su difunto marido, debido a que pensaban que ese dinero debía pertenecer a Jenny, sino también el tío de esta se la quería llevar lejos de Belle, ya que sospechaba que podría pasarle una desgracia a la niña. Por otra parte, 6 meses después de la muerte de su marido, da a luz a su hijo Philip, hijo de ella y Peter, y con plenos derechos para cobrar el seguro de su padre. Misteriosamente, Jenny desaparece y, ante el desconcierto de la gente sobre la desaparición tan inexplicable de la niña, Bella explica que se ha ido a un colegio interno luterano en Los Ángeles, California, a estudiar y que regresaría en unos meses. Aunque en verdad la niña había sido asesinada, pues tiempo después su cuerpo fue descubierto enterrado dentro de la propiedad de la granjera. Por esa época, Belle Gunness publicó en varios periódicos de Estados Unidos un anuncio publicitario que así decía: viuda rica y bien parecida, joven propietaria de una gran finca, desea entrar en contacto con caballero oculto y de fortuna, objeto matrimonio. Un requisito que Belle creyó que sería mejor no constar en el anuncio de que los caballeros también debían carecer de familia y amistades íntimas, con lo que se completaba una descripción perfecta de viajante de comercio a través del cual la viuda rica y atractiva planeaba llegar a ser todavía más rica. Varios hombres de mediana edad respondieron al aviso, habiendo cierta comunicación entre ellos y Bella. Prácticamente podría decirse que los pretendientes hacían cola en las puertas de la granja de Belle siguiendo las instrucciones de esta. Les pide que lleven toda su fortuna encima para poder comprobar que realmente tienen posesiones. Los más desconfiados irían sin dinero, pero tras conocer a una maravillosa mujer con un negocio en auge y con la posibilidad de seguir aumentando sus fortunas, caían igualmente en la perdición. Entre las muchas ofertas, Bella eligió la de un viajante de comercio sin familia ni amigos, a quien escribió la siguiente respuesta: estoy segura que es usted el hombre más apropiado para mí. Creo que nos hará feliz a mí y a mis hijos y que podré confiarle todo lo que poseo en el mundo. Mi idea es lograr un compañero en quien pueda tener absoluta fe y he decidido que cada solicitante que reúna las condiciones que exijo deposite a mi nombre una suma determinada que me asegure que el elegido no se trata de un simple oportunista. Mi fortuna asciende a más de $20.000, por lo tanto creo que si usted pudiera traerme la cantidad de 5.000, probaría así la rectitud de sus intenciones y podríamos discutir el asunto. Muchos de los que respondieron y se cartearon con ella viajaron a la granja de Belle. Precisamente uno de ellos fue John Moo, oriundo de Elbow Lake, en el estado de Minnesota. El hombre traía consigo algo más de $1.000 para pagar la hipoteca que Gunness decía tener, pero posteriormente la mujer refirió que dicho hombre era un primo suyo que había venido a verla durante una semana y que luego había partido. Otro en hacer su aparición en la granja fue George Anderson, inmigrante noruego, al igual que Peter Gunness y John Moo, y quien provenía de Tarkio, Missouri. El nombrado no traía mucho dinero consigo y rápidamente percibió que Belle Gunness no era como se había descrito en la carta, pues en ese momento tenía ya bastante edad, era robusta y en cierta forma bastante fea. El hombre percibió que la mujer no tenía modales muy apropiados, a pesar de que sin duda ella hacía de todo con total de hacerle sentir cómodo y de lo mejor. Durante su estancia en la granja, el hombre ocupaba la habitación más grande y cómoda y cenaba con la anfitriona todas las noches. Durante una de esas veladas, Belle se refirió al asunto de la hipoteca, por lo cual el huésped decidió que le ayudaría a pagar la misma si los dos llegaban a casarse.
El hombre realmente estaba decidido a regresar a Tarkio, tomar su dinero y comenzar una nueva vida junto a Belle. Más tarde y aquella misma noche, Anderson despertó con la mujer parada junto a él y sosteniendo una vela para alumbrarse, y observó una expresión tan maquiavela y siniestra en Belle que soltó un grito aterrador. Sin responder, Gunnes salió entonces corriendo del cuarto y a raíz de ese incidente, Anderson no lo pensó dos veces, pues cogió sus ropas y tomó un tren para Missouri aquella misma madrugada. Uno tras otro acudieron a la Porte todos los aspirantes de la mano de la señora Gunnes, los cuales no volvieron a ser vistos nunca más con vida, salvo Anderson. A un pobre hombre le escribió así: he adivinado por tus cartas que tienes un gran corazón. Ven a mí, eres mi dueño, tu prometida te espera. Aquí viviremos felices, seremos los reyes de la más hermosa casa de Indiana. Belle empezó a comprar y a pedir sacos y más sacos que eran entregados en su casa, y muchas personas afirmaron que vieron cargar esos sacos hacia las costas como si estuviesen llenos de malvaviscos, y también muchos aseguraron haber visto excavaciones dentro de la granja hechas en gran parte por Ray Lampere. A tanto cabos, esto significaría que Belle iba enterrando en su propiedad a aquellos pretendientes que iban viniendo con su dinero, y que generalmente se los enterraba en la pocilga. Probablemente mataba a sus víctimas mientras dormían con un hacha. Seguía escribiendo a varios pretendientes, de los cuales uno de los que se presentó en la granja fue Ole B. Woodsburg, un viudo bastante anciano de Iola, Wisconsin. Y la última vez que este anciano fue visto con vida fue en el banco de la Porte el 6 de abril de 1907, hipotecando su propiedad en Wisconsin y retirando luego miles de dólares de su cuenta bancaria. Los hijos de Ole B. Woodsburg, llamados Oscar y Matthew Woodsburg, no tenían ni la más mínima idea de que su padre se había ido a visitar a Belle, y cuando descubrieron lo que el pobre había hecho, enviaron una carta a esa mujer, que les respondió el 13 de enero de 1908 diciendo no haber conocido a ningún hombre de apellido Woodsburg. De esta manera, seguían apareciendo hombres de mediana edad que se presentaban a visitar a Belle Gunnes para luego desaparecer sin mayores explicaciones después de unos días. Durante todo ese año de 1907, hasta que en diciembre de ese mismo año, Andrew Helene, un agricultor de Aberdeen, Dakota del Sur, escribió a Belle y fue calurosamente respondido. Los citados intercambiaron varias cartas hasta que el hombre fue a su encuentro en enero de 1908. Dicho hombre traía consigo un cheque de unos $2.900, todas sus economías que había solicitado en el banco de su ciudad, y poco tiempo después Belle se presentó en el banco de la Porte y depositó en efectivo esa misma cuantía en su cuenta personal. Algunos días más tarde de la llegada de Helgelien, el citado y Belle se presentaron en el banco a descontar el cheque que el hombre tenía a su poder. Y como en las ocasiones anteriores, Andrew Helgelien desapareció poco después, pero Belle continuó concurriendo al banco haciendo más depósitos en su nombre. Y fue en esa época que la señora Gunnes empezó a tener problemas con su empleado Ray Lampere. Ray Lampere estaba profundamente enamorado de Belle y hacía cualquier cosa que la mujer le pedía, por más extraña o horrible que fuera, pero el hombre comenzó a sentirse celoso de los pretendientes de la granjera y fue autor de algunos incidentes que resultaron incómodos para la dueña de la casa, y como consecuencia de los hechos, la granjera cesó a su empleado el 3 de febrero de 1908 y unos días después se presentó ante las autoridades de la Porte, declarando que su ex empleado parecía estar con sus facultades mentales alteradas y lo señalaba, pues tal vez podía ser un peligro para la comunidad, y de alguna manera la mujer consiguió que se hiciera a Ray un examen de salud mental, pero él mismo aparentemente no arrojó ningún tipo de irregularidades, pues Ray Lampere fue liberado poco después. Algunos días pasaron y Belle volvió nuevamente a la policía señalando que introspectivamente Lampere había invadido su propiedad y se negaba a abandonarla, por lo que el hombre finalmente quedó preso unos días. Más tarde Lampere insistió y volvió a ver nuevamente a Belle, pero entonces fue expulsado. A partir de ese momento, Ray comenzó a hacer insinuaciones. Cierta vez se refirió a William Schneider, un hacendado pretendiente de Belle, y sobre Andrew Helgelien dijo que no iba a incomodar más, pues había recibido su merecido. Efectivamente, Helgelien había partido de la Porte hacía bastante tiempo, y su hermano, Ashley, del cual Belle no sabía absolutamente nada, pero el que sí sabía era Ashley, ya que Andrew le había informado de que había ido a la Porte con intenciones de casarse con Belle y se estaba preocupando por el no retorno del hombre a su casa, y ante la ausencia de noticias escribió a Belle preguntando sobre su paradero y suplicándole por información. Gunnes respondió poco después afirmando que el hombre ya no estaba en la Porte y que probablemente habría partido para Noruega a visitar a sus parientes. Ashley Helgelien escribió de nuevo a Belle expresando que no creía del todo dicha versión y que más bien se inclinaba a pensar que su hermano continuaba en la Porte, o sea, en el último lugar que había sido visto. Belle Gunnes también respondió
a esa nueva misiva, invitando al hombre que viniera a buscar a su hermano, que ella misma le ayudaría a encontrarlo. Teniendo en cuenta de que Ray Lampere aún representaba cierto peligro para la granjera, ahora había que añadir que si Ashley venía y comenzaba a hacer preguntas, levantaría aún más sospechas. Tal vez por eso fue que precisamente en esos días Belle decidió ir a ver su abogado a la corte, llamado M.E. Leliter, diciendo que había sido amenazada por Ray Lampere y que temía por su propia vida e incluso por la de sus hijos, ya que Lampere había amenazado con prender fuego a la casa con ella y su familia dentro. Y entonces solicitó a su abogado que, en vista de la situación, quería hacer un testamento por cualquier cosa, dejando todas sus posesiones a sus hijos. Siguiendo todas las instrucciones y después de terminar con esas formalidades, la granjera fue hasta el banco de la ciudad y canceló la hipoteca que había sobre la casa. Pero a pesar de todos los resguardos que entonces estaba tomando la mujer, no quiso llegar a concretar formalmente una denuncia a Lampere por sus amenazas. El 28 de abril de 1908, el viejo enemigo de Belle atacó de nuevo, y esta vez Belle no sobrevivió para cobrar el seguro. El martes por la mañana, la granja ardió hasta los cimientos. Cuando la policía investigó la conflagración, encontró 4 cuerpos calcinados. Al que carecía de cabeza fue identificado posteriormente como el de la señora Gunner, y los 3 cadáveres más pequeños pertenecían a Myrtle, de 11 años, Lucy, de 9, y Philip, de 5. Tras el incendio, se llegó a presumir que la astuta Belle tal vez había hecho todo eso para desorientar, para disfrazar el incendio que ella misma causaría, en el cual morirían todos sus hijos y el cual además fingiría su propia muerte. Ray Lampere se tornó sospechoso. Joe Maxson, que había sido contratado para sustituir a Ray Lampere en febrero de 1908, declaró que en la fatídica madrugada del día 28 de abril de ese mismo año, y después de sentir el olor a humo que venía del segundo piso de la casa, abrió la puerta de la sala, comprobando que estaba en llamas. Gritó entonces llamando a Gunnes y a sus hijos, pero nadie le respondió. Entonces saltó desde la ventana del segundo piso de la casa y fue corriendo hasta la ciudad a buscar ayuda, aunque no se consiguió llegar a tiempo de salvar la propiedad, ya que ésta se quemó completamente. Entre los restos, 4 cuerpos fueron encontrados, y uno de ellos no pudo ser identificado como perteneciente a Belle, pues estaba sin cabeza, la que por otra parte nunca fue hallada. El sheriff de la ciudad ya había oído hablar de las amenazas hechas por Ray Lampere y desde luego pidió de inmediato la detención del antiguo trabajador de la granja. Ray Lampere en realidad no ayudó mucho en su defensa. Según se cuenta, antes mismo que se hablase del incendio, preguntó si Jim y sus hijos estaban bien, pero cuando le fue preguntado por el incendio negó estar involucrado en ello, alegando que estaba en otra parte a esa hora. John Schleimer, un adolescente de la zona, afirmó no obstante que había estado en la propiedad de Gunnes, sin dar motivo alguno del por qué estaba allí realmente, y que en esas circunstancias vio a Lampere corriendo desde la casa de Belle por el camino. El sospechoso quedó entonces encarcelado y acusado de incendio premeditado y de asesinato, y las investigaciones sobre el incendio comenzaron. El reconocimiento del cuerpo sin cabeza causó grandes problemas en las autoridades de la Porte. Christopherson, un vecino de la zona, afirmó que pensaba que los restos mortales encontrados en el incendio realmente no correspondían a los de Belle, y lo mismo dijeron Nicholson, otro vecino, y Austen Cutler, una vieja amiga de Belle. Más conocidos de Gunnes vinieron de Chicago, y estos eran May Hollander y Sigward Olsen, que examinaron el cuerpo quemado y también corroboraron que ese cuerpo no era el de Belle. Los médicos midieron minuciosamente el cuerpo encontrado entre los restos del incendio y a partir de ahí de registros de algunos comercios, de las ropas encargadas y compradas por la granjera, haciendo que se concluyera definitivamente que el cuerpo sin cabeza tenía medidas bien diferentes de las registradas por Belle Gunnes. Como si todo esto no fuera poco para acusar desorientación y misterio, el doctor J. Meyers examinó los órganos internos de la mujer quemada y concluyó que la misma había fallecido por envenenamiento con estricnina, ya que el cadáver presentaba grandes restos de veneno y que por lo tanto no había muerto a consecuencia del incendio. Sin embargo, poco después se encontró una prótesis dental que terminaría relacionando el cadáver con la propia Belle, dando a las autoridades judiciales a esta por muerta en el incendio. Por otra parte, el 23 de mayo, Roy Lampere compareció ante el gran jurado acusado de cargos de asesinato y un incendio premeditado. Lampere solo fue condenado por la acusación de incendio premeditado y pasó 21 años en prisión. Mientras tanto, los agentes de policía investigaron la granja con picos y palas. De esta manera resolvieron el enigma de Angie Holmgren. Su cuerpo desmembrado, envuelto en una tela encerada, fue el primero en aparecer. Había 13 cadáveres más, todos ellos pulcramente despedazados y envueltos. Y si el equipo de agentes hubiera prolongado sus excavaciones, quizás hubiera
encontrado algunos más. Roy Lampere no empezó a hablar sobre la vida en la granja y sobre esa noche fatídica del mes de abril de 1908 hasta muchos años después. Confesó que no solo estaba enterado de los varios asesinatos cometidos en la Porte, sino que incluso ayudó a Belle a ocultar los cuerpos de las víctimas. Una revelación mucho más asombrosa fue la de que el cadáver calcinado identificado como el de Belle no era en realidad el de su antigua patrona y amante, sino el de una vagabunda que había sido traída a la granja. Por lo tanto, y si Roy Lampere decía la verdad, la pregunta sería ¿dónde estaba entonces Belle Gunness o a dónde había ido? No se sabe con total seguridad si Belle pereció o no en el incendio y de que realmente el cadáver encontrado allí fuera el suyo o no, pero teniendo en cuenta que Roy Lampere había sido considerado inocente de las acusaciones de asesinato, no se entiende el por qué contaría dichas mentiras. Solo hay una cosa que es segura: jamás se volvió a tener noticias de la rica viuda. Y hasta aquí estaría el vídeo. Como ya os dije, este vídeo iba a ser un poquito más largo, un poquito largo. Sabéis que yo a veces hago vídeos más o menos cortos y otros que, sinceramente, por toda la información que hay, me quedan un pelín largo. Este es uno de ellos. Considero que cuando agredieron a Belle cuando era joven y perdió a su hijo, comprendió una cosa: el que tenía más dinero y el que tenía más poder era el que ganaba por aquel entonces, o por lo menos tenía más probabilidades de ganar. Así que decidió que ella sería la persona que tuviera dinero y poder, para de esa manera no ser atacada nunca más por ningún hombre o por ninguna persona. Y si para conseguir eso tenía que hacer daño, ella lo haría. No sé lo que pensáis vosotros sobre este tema, por favor dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.